Hola, buenas tardes. Aquí el Dr. Ballesteros trayéndoles otro video muy importante sobre la Biblia. El tema de hoy se trata sobre si Jesús murió por todo el mundo, ¿por qué pensamos que solo una fracción muy pequeña va a ser salva? Hay que empezar con el versículo de 1 Timoteo 2:4, cual dice, porque esto es bueno y aceptable ante Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres sean salvos. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces aquí está la pregunta. ¿Crees que Dios puede cumplir su voluntad? ¿Sí o no? Esa pregunta va a determinar demasiado sobre cómo interpretamos la Biblia y muchos de sus pasajes bíblicos. El concepto del universalismo bíblico me fue presentado aproximadamente hace 10 años y como muchos cristianos, por supuesto, lo rechacé como herejía. No fue hasta que leí el libro del autor cristiano Lee Strobel con su libro El caso del cielo, cual salió en el año 2021. Fue ahí donde empecé a reconsiderar el universalismo bíblico, seriamente. El libro me enseñó que Martín Lutero, ¿sí?, el principal responsable de la Reforma Protestante, él creía que la fe se podía dar, podías tener fe en Dios, en Cristo, después de la muerte. Pensaba que era posible eso. Fe después de la muerte, sí, muy interesante. En este libro, Lee Strobel entrevista a Paul Copan, cual es un teólogo cristiano, un filósofo y un apologista. Paul Copan dice en el libro, él dice, no hay versículos particulares hasta donde puedo ver que excluyan decisivamente la salvación en la fe post-mortem. Strobel menciona a Hebreos 9:27. Se lo menciona a Copan como si fuese un versículo que comprueba que la fe después de muerte es imposible, ¿verdad? El versículo dice, y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Paul Copan responde a ese versículo de Hebreos 9:27 diciendo esto, pero ¿sigue ese juicio inmediatamente tras la muerte física? No se nos dice. Es el siguiente versículo, queriendo decir el versículo 28, el siguiente versículo sugiere que esto es simplemente una secuencia general. Después de todo, Jesús, después de haber sido sacrificado una vez, luego, dice, aparecerá por segunda vez para traer salvación. Hay 2000 años entre esos dos acontecimientos. Quizás el propio optimismo de Lutero nos recuerda que deberíamos dejar abiertas ciertas opciones divinas que tal vez no nos han sido reveladas expresamente. Así termina lo que dice Paul Copan. Hebreos 9:28 indica que es más una secuencia, un orden, no algo inmediato a lo que el versículo 27 se refiere. Expandiendo la idea de Copan. Dice la Biblia, una vez morir, luego el juicio. Bueno, digo yo, es como si yo digo, yo voy al trabajo y luego voy a la casa. No necesariamente tiene que ser exactamente después, al segundo. Antes de llegar a la casa puedo poner gasolina, puedo llegar a comer algo, poner gasolina y comer algo, ver un video de YouTube, ¿verdad? Entonces no dice expresamente que tiene que ser ahí nomás. No lo dice simplemente, eso es cierto. Pero esta defensa de Paul Copan en el libro fue muy reveladora para mí, especialmente porque Paul Copan no cree en el universalismo, él cree en el concepto del fuego eterno, del tormento eterno, consciente. Pero sin embargo, él apoya la posibilidad de la fe post-mortem, la fe después de muerte, igual como creía Martín Lutero. El doctor James White ha argumentado que Cristo no es solo un salvador potencial, sino un salvador real para aquellos por quienes murió. Estoy de acuerdo con él, completamente de eso. Sin embargo, White rechaza el universalismo porque sostiene que Jesús murió solo por algunos, no por todos. Yo no acepto esa misma conclusión que él en eso. Yo creo que Jesús murió por todo ser humano, tal como declara Juan 1:29. Jesús es el Salvador real y por lo tanto, finalmente, salvará a todos. Continuando,
lo que quisiera que puedan hacer ustedes, ya de seguro le han enseñado bastantes cosas, ya creen ciertas cosas, ya tienen sus prejuicios sobre el tema del que hablo. Necesito que hagan como que apenas están aprendiendo de la Biblia por primera vez y que son estudiantes nuevos, porque si no, cada cosa que les diga, ustedes van a empezar a interpretarlas de otras maneras y no directamente como claritamente van a ver lo que dice la Biblia. Y me van a entender, ya que vean los versículos con la mente abierta de que si es posible lo que yo digo que sea cierto, van a ver que es porque es cierto. Simplemente a veces los prejuicios de uno les tapan los ojos a uno, ¿verdad? Entonces les pido que traten de ver las cosas como si están queriendo aprender algo de verdad. No nomás que están viendo el video para rechazarlo, ¿verdad? Continuando. Y una aclaración rápida antes de empezar. No me refiero a un universalismo instantáneo y no es la afirmación de que el juicio, el arrepentimiento o la fe no importan. No estoy diciendo eso. Lo que estoy defendiendo es la reconciliación final, que el propósito salvador de Dios en Cristo finalmente tendrá éxito. Es lo que estoy diciendo. Cada persona en su orden, apropiado, exactamente como dicen las Escrituras. Y antes de que alguien pregunte, sí, creo que la escritura enseña en el juicio real y las consecuencias reales después de la muerte y en la vida también. La pregunta no es si el juicio existe, sino si el juicio de Dios es finalmente restaurador, si el juicio de Dios es restaurador finalmente o eternamente solo para castigar. Empezando con el Evangelio, cual quiere decir buenas nuevas. Debe ser buenas noticias para los oídos de los perdidos, para los que no son salvos. Cuando escuchan este mensaje del Evangelio, tienen que ser buenas noticias para ellos, ¿verdad? Tiene que ser el Evangelio. Empezando con Juan 3, 16 al 17, cual dice, estoy leyendo de la Reina Valera, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esa es la declaración de la misión de Dios. No es condenar el mundo, o como dice en el griego, cosmos. Quiere salvar a cada ser humano, al cosmos en el griego, ¿verdad? A cada ser humano. Según Juan 3:17, esa es la misión y propósito de Dios al enviar a Jesús al mundo. Entonces Él lo que hizo es vino al mundo para quitar los pecados, los quitó y los echó a la mar. En Juan 1:29 dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa mundo? Cada ser humano. Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿No es suficiente para ustedes? ¿No están convencidos? Hay que continuar. Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menos que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra a causa de padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Por la infinita gracia de Dios, Jesús probó la muerte por todos. Continuando. 1 Timoteo 2, del 3 al 6. Dice el versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesús hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de cual se dio testimonio a su debido tiempo. Respecto al versículo 4, cuando decimos si Dios quiere, nos referimos a si Dios decreta o lo hace de realidad Dios, porque nadie puede interrumpir los planes de Dios. Así que cuando dice Dios quiere que todos los hombres sean salvos, es su voluntad, es la voluntad de Dios.
No dice a Dios le gustaría poquito. No dice Dios desearía más o menos, se le hiciera bonito. No, dice es lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere, Él lo hará. Cualquiera que sea la distinción que uno haga dentro de la voluntad de Dios, hay diferentes opiniones. Que el molinismo, el arminismo, que el calvinismo, no importa. La escritura nunca retrata a Dios como eternamente fallando su misión. Por lo menos podemos decir eso. Él no va a fallar eternamente en su propósito redentor. El versículo 5 y 6 continúan diciendo, porque hay un solo Dios y un solo Cristo que se dio a sí mismo como rescate por todos. Rescate significa hacer un pago para liberar a un cautivo. Busca la definición si gustan. ¿De qué quiere decir rescate? Para confirmarlo por ti mismo. Significa salvarlos de manera efectiva, verdadera. No salvarlos potencialmente, sino garantizar su salvación, garantizada. Si alguien te captura y tu rescate es pagado, la implicación directa es que tú tienes garantizada la libertad, suponiendo que el captor no mienta, por supuesto. Continuaremos, pero ahora considera esto. La pregunta es, ¿permitirá Dios que el libre albedrío humano bloquee su voluntad final? El libre albedrío es el tribunal final, es un tribunal más alto que Dios. Claro que no. 2 Pedro 3:9 confirma la misma idea claramente de lo que Dios quiere. Otro pasaje muy popular también confirma lo que la Biblia dice muy claramente. Dice en Romanos 14 y 11 y Filipenses 2 del 9 a 11 que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Dios quiere que todos lo confiesen y se salven. Filipenses 2, de 9 a 11, hay que leerlo todo, dice. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Comparen con Romanos 19, cual dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice, serás salvo. ¿Creen que toda lengua abajo de la tierra confesará a Jesús como Señor, pero no creerán que Dios lo resucitó de entre los muertos? Todos los que en Romanos 14:11 y Filipenses 2, de 9 a 11, están viendo a Jesús que estaba muerto y ahora vive como el Rey de Reyes, claro que también van a creer que Dios lo resucitó entre los muertos. Y algo demasiado importante, que no me enteré hasta recientemente y fue muy revelador, gracias a Dios. Y es muy importante saber que el versículo que dice que toda rodilla se doblará ante Jesús proviene de Isaías, el capítulo 45, del 22 al 23. Y ahí, en esos versículos, Isaías 45, 22, 23, comienza con Dios diciendo, el versículo 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento. A mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. El contexto de todo esto es, mirad a mí y sean salvos. Versículo 22. Pablo dice que ese llamado a todos se cumple y se finaliza en Cristo Jesús.
La confesión de Filipenses 2:11 es voluntaria, adoradora y glorifica a Dios. No es forzada por terror. El contexto de Isaías 45, versículo 22, aclara y nos ayuda a entender que la confesión universal de Filipenses 2:10 al 11 trae salvación a toda la humanidad. Filipenses 2:9 al 11 menciona cielo, tierra y debajo de la tierra. Todos en todas partes vendrán a Jesús, lo confesarán, se inclinarán y serán salvos. Esta es la misión de Dios, de salvar a los cosmos. El griego para el mundo, a todos. Ahora empezando con el tema de la comparación entre Adán y Jesús. Primera de Corintios 15, del versículo 22 al 28 dice: Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primeras, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya anulado todo dominio, toda autoridad y poder. Porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, porque Dios ha sujetado todas las cosas bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas le han sido sujetas, es evidente que se exceptúa aquel que le sujetó todas las cosas. Y cuando todas las cosas le hayan sido sometidas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Dios va a sujetar a todas las cosas, la muerte, a todos los dominios, el infierno y a todos. La muerte no seguirá eternamente. La muerte será destruida. Versículo 26 lo dice. Todo en todos dice que Dios será. Colosenses 1:19 al 20 dice: Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y que por él reconciliase todas las cosas así, habiendo hecho la paz por la sangre de su cruz. Por él digo, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Jesús murió para reconciliar a todos en todas partes. Primera de Timoteo 4:10 dice: Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Jesús es el Salvador de cada persona, de todos, tal como dice 1 Timoteo 2:4. Y mayormente y especialmente de los que ya han doblado la rodilla a Jesús, los que ya aceptaron salir de la cárcel, de la prisión de la mentira, los que abrieron la puerta de la cárcel y ya salieron en fe, gracias a Dios. Porque la puerta está abierta y garantizada. Solo tienen que caminar a través de ella, a través de la fe. Pero ya está garantizada la salvación por Cristo. Cada uno en su orden, por supuesto. Ahora para hablar del tema de cómo Cristo descendió al infierno, al inframundo, a predicar a los espíritus y los sacó de ahí para llevarlos a Dios y los salvó. Dice 1 de Pedro 3, del 18 al 20, empezando con el versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Verifiquen, dice
muriendo por los pecados del mundo, el justo por los injustos, fue a predicarle en ese espíritu a los espíritus desobedientes, los injustos. Les predicó a muchos, porque solo 8 fueron salvos en esos tiempos. Pues eran millares de personas. Y de eso se trata, de que fue a morir un justo por los injustos. Ese es el contexto de lo que está hablando ahí. Ahora vamos a Hechos 2:24. Hechos 2:24. El cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Todo está hablando del mismo tema. Era una sombra del tema de Oseas 13:14, cual dice, el versículo 14, de la mano del Seol los redimiré, de la muerte los libraré. Oh muerte, yo seré tu muerte. Oh Seol, yo seré tu destrucción. La compasión será escondida de mi vista. Seol, el lugar de los muertos, muy a menudo traducido como infierno. Esto coincide con lo que Cristo vino a hacer. Jesús vino a destruir los poderes del infierno y de la muerte. Oseas 13:14 suena muy parecido a Salmo 16, 10 al 11, cual dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. De nuevo, infierno ahí es Seol. En las escrituras hebreas, la palabra usada para describir el reino de los muertos es Seol. Simplemente significa el lugar de los muertos, o el lugar de las almas o espíritus que partieron. Zacarías 9 al 11 dice, en cuanto a ti también, por la sangre de tu pacto, ha sacado a tus prisioneros de la cisterna donde no hay agua. Por la sangre de su pacto, sacó a sus prisioneros. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, dice. Y de la manera que Oseas 13:14 hablaba de que iba a ser la muerte de la muerte, Dios mismo, Efesios 4:9 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces está hablando del mismo concepto. Llevó cautiva la cautividad. Está siendo la muerte de la muerte, como dice Oseas 13:14. Ahora, tocando el tema que en mi opinión es de los más fuertes, de los más potentes que comprueban el universalismo bíblico. Todo lo comprueba juntamente, ¿verdad? Es un caso junto, íntegro. Pero esta es mi parte favorita. Empezamos con Romanos 5. Romanos capítulo 5, por favor. Ahora que hemos visto tantos versículos, ahora lean Romanos 5 con todo eso en sus pensamientos, ¿verdad? Con la mente limpia, lista para aprender. Versículo 6 dice, porque cuando aún éramos débiles, a su debido tiempo, Cristo murió por los impíos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos
por su vida. Hay que detenernos en el versículo 10, es demasiado importante. Así que éramos enemigos de Dios cuando ya habíamos sido reconciliados. Pongan atención en el versículo 10, léanlo otra vez. Ya éramos enemigos de Dios cuando ya habíamos sido reconciliados con Dios. Eso es lo que dice la Biblia ahí claramente. Continuando con el versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la expiación. Hay que detenernos ahí otra vez. Versículo 11 dice expiación, ¿verdad? Pero reconciliados o reconciliación son básicamente la misma palabra en griega. Fuimos reconciliados o expiados cuando éramos enemigos. Versículo 10. Bueno, continuando. Dice en el versículo 12, continuando en Romanos 5. Por tanto, así como por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero no como la transgresión, así también es el don gratuito, porque si por la transgresión de uno muchos murieron, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia, que es por un solo hombre, Jesucristo, abundaron para muchos. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó, porque el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don gratuito trae justificación de muchas ofensas. Hay que parar ahí. Me recuerda lo que Pablo mismo dice en Romanos 8:30. Dice, a los que justificó, a esos también glorificó. Porque dice muchos, es decir, todas las ofensas para justificación. Pues si por la transgresión de un hombre reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Ya sabemos quién recibió la gracia de Dios. El versículo 10, siendo enemigos. Pablo aclara aún más lo que él quiere decir en el versículo que sigue, en el 18. Así que, como va a recalcar, así que, como por la transgresión de uno vino el juicio sobre todos los hombres para condenación, así también por la justicia de uno vino el don gratuito sobre todos los hombres para justificación de vida. Es un paralelo exacto ahí. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Acaban de ver otra paralela de muchos y muchos. Continuamos el versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundara, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eternamente mediante a Jesucristo nuestro Señor. Con todo esto dicho, Pablo anticipa la objeción que pueden decir las personas escuchando este evangelio. Y la pregunta que él anticipa es, ¿perseveremos en pecados para que la gracia abunde? Eso lo dice en Romanos 6:1. Es la palabra, es lo que sigue. El capítulo y el versículo que sigue del Romanos 5:21 es Romanos 6:1 y dice, ¿perseveremos en pecado para que la gracia abunde? Y él dice, Dios no lo quiera. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque sabía que es lo que pregunta la gente cuando se enteran de que todos fueron justificados por la sangre de Jesús gratuitamente. Más de lo que la transgresión de Adán fue, la vida de Jesús por la gracia de Dios
gratuitamente salva a todos. Y Pablo quiere aclarar que aún así no está bien vivir en pecados porque Cristo murió por el pecado, no para que vivan ahí otra vez. Y muy interesantemente, hasta la Biblia aclara en Romanos 6.1, hasta él sabe lo que puede pensar la gente después de escuchar este ejemplo maravilloso del Evangelio de Dios. Dice Juan 12:32, palabra de Jesús hablando. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Hablando de ser crucificado. Él dice que él si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Hebreos 7, versículo 24 dice, mas este hombre, hablando de Jesús, mas este hombre, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viendo siempre para interceder por ellos. Entonces Jesús siempre está intercediendo por ellos. Hebreos 7:25 muestra que Jesús salva completamente a todos aquellos por quienes intercede. Pero sabemos que Jesús es mediador y hace intercesión por todos los humanos. Eso lo dice claramente en 1 Timoteo 2, versículos 5 al 6. ¿Quién o qué puede vencer a Dios mismo si Él está intercediendo por ti? Si Dios mismo intercede por ti, ¿quién lo puede vencer a Dios? Nadie. Nada. Él es el más alto de los altos, el tribunal supremo. Gloria a Dios por Dios. Por eso salva hasta lo sumo y es un salvador verdadero. En Efesios 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, escuchen, aún, no después, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es el mismo mensaje. Versículo 6, continuando. Y nos resucitó juntamente con Él, y asimismo nos ha hecho sentar en los cielos con Cristo Jesús. ¿Cuándo fue eso? Aún estando nosotros muertos en pecados. ¿Entienden lo que quiere decir eso? No dice que después de ir a la iglesia, no dice que después de confesar a Jesús, no dice ni eso. Dice que ya nos salvó, ya nos garantiza la salvación. Por gracia sois salvos. Y nos sentó con Cristo. Romanos 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es como Efesios 2:5. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Eso suena idéntico a Efesios 2:5. Comparen Efesios 2:5 con Romanos 5:10. Están diciendo la misma cosa. Efesios 2:5, Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Así como Pablo también dijo en Romanos 5, de 8 al 10, en Efesios 2:5 dice lo mismo. Estando muertos en pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y no solo vivos, no solo que nos dio vida, sino vida juntamente, unión con Cristo, reconciliados con Dios, aún siendo enemigos, aún estando muertos en pecados. No es solo un avivamiento general, es una unión con Dios. Aún no siendo conversos, como dije, aún enemigos y aún muertos en pecados. No dice que Dios solo hizo la vida una posibilidad gracias a la muerte de Cristo. Dice que es una realidad hecha y que te ha dado vida con Cristo. Pagado en su totalidad. Solo tenemos que tener fe y caminar, como dije, a través de ese puente. Por ese puente
a través de esas puertas que nunca se cerrarán. La puerta, como dice en Juan 10:9 o en Apocalipsis 21, versículo 25. Las puertas estarán abiertas. Nomás tienes que ver y vivir, como cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es una promesa, es una garantía. Con esto concluimos este video sobre la evidencia del universalismo bíblico. En el siguiente video hablaré sobre el juicio, el infierno, el significado del castigo eterno, de la palabra eterno en la escritura, y hablaremos de los versículos que mucha gente tiene dudas de por qué creen en tormento eterno, y muchas preguntas que la gente hace en general. Si tienen preguntas, déjalas y a continuación, si Dios quiere y tengo tiempo, las contesto con mucho gusto. Tengan buen día y adiós.